Oh, wait. Vale. Buenas tardes. Os doy la bienvenida a esta charla, un club de lectura con Djèlí Clark, autor que nos visita en el marco del Festival 42. Y de la traducción se encargará pues Marta, que también la conocéis, pero primero, Djèlí, bienvenido. Thank you, everyone. Antes de empezar, te quería preguntar qué tal ha sido esta experiencia en el 42 y si has podido disfrutar y si te has cansado de firmar libros. Never tired of signing books. I'm never tired of signing books. Had a great time, saw lots of dragons, listened to a lot of people, saw more dragons, got some dragon art. So it's been a great time. Had a lot of fun here. Es que yo no me canso nunca de firmar libros, pero me lo he pasado genial, he visto muchos dragones, he escuchado gente muy interesante, he visto más dragones y me he comprado unas impresiones de dragones que molan mucho, o sea que estupendo todo. Antes de pasar a hablar de las novelas en cuestión, que son Los tambores del dios negro y Ring Shout, publicados por Oscura, y luego Maimes también la edición en catalán de Ring Shout. Tú usas seudónimo a la hora de escribir, aunque tu nombre real es Dexter Gabriel. Me gustaría, bueno, primero que nos expliques, aunque ya lo has explicado muchas veces, a qué es debido el seudónimo y si cuando te pones a escribir Djèlí Clark es como una especie de alter ego y si consigues separarlo de tu yo real. Yes, so yeah, you've heard it before. My pen name, so my actual name is Dexter Gabriel. My pen name, however, is P. Djèlí Clark. The P is for Fenderson, which is my grandfather's first name on my father's side. The last name Clark is my mother's maiden name, her last name of her father. And the middle, Djèlí, is the term that they use for West African storyteller, sometimes called a jelly. And it also rhymes with my actual middle name, which is Joey, a baby kangaroo. So there's a alliteration to it. Yeah. And I did create them to separate them because I'm an academic historian by trade, or it's my daytime job. And so I didn't want people getting confused when they go read my books if they see one name and another. So I created one for the academic world and one for my creative writing world. Pues sí, evidentemente, es como tú has dicho, esto es algo que ya habéis oído antes, pero escribo con seudónimo, mi nombre real es Dexter Gabriel y pues elegí el seudónimo de P. Djèlí Clark, la P porque es de Fenderson, que era el nombre de mi abuelo paterno, Clark era el apellido de soltera de mi madre, o sea, el apellido de mi abuelo materno, y Djèlí es en la tradición africana occidental como se llama a los narradores, así que así elegí este nombre, además de que rima con mi segundo nombre real, que es Joey, que en inglés también se utiliza para referirse a la cría de canguro. Y nada, elegí un seudónimo precisamente para separarlo de mi carrera real, que es la de historiador, trabajo como académico, y no quería que la gente se confundiera al encontrar un libro escrito por mí, pues sobre lo que se iba a encontrar dentro. Así que tengo un nombre para lo que viene a ser mi trabajo académico y otro para la escritura creativa. Vale, ahora sí vamos a empezar a hablar un poco más en profundidad de tus novelas. Si algo las caracteriza es que es muy fácil sentirse en la ubicación donde las desarrollas, ¿no? Por ejemplo, al principio de Los tambores del dios negro, ¿no? Pues mientras acompañamos a Trepadora, vamos conociendo pues esa Nueva Orleans que planteas en 1864, que es una ciudad en la que convergen diferentes culturas e ideales políticos. ¿Crees que es esencial crear un escenario sólido y creíble para sostener una historia? ¿Y cuánto hay de real en la ubicación y cuánto hay de ficticio? Yes, a great question. So settings are always important. Choosing where you're going to set a story can have a lot of reasons. Maybe it's somewhere you visited before. I've been to New Orleans before. I lived in Texas, which is close to New Orleans, so I've been there several times. There was also a lot of history in New Orleans that I wanted to, when you asked like how much is it important I get right, there was a lot of history in New Orleans that I could pull from for the works I'm trying to do. You know, when I do another story, and I said it in Cairo, also if you're a writer, you pick cities where there's a lot of information. So
you don't have to do that much research, or if you do research, it's all there. You don't want to pick a city it's really hard to find out anything about because it's a small city. That was the case a bit with Ringshot. In choosing a smaller town, that was a little harder to find that information. But thanks to Google Maps, you can go and you can look at those. And sometimes you can go and research and find older maps, right? And, you know, you try to, whenever you're doing a city, the thing is, if you're pulling on something from our world, you try to do certain things that you know people will know. So if I'm doing New Orleans, I'll bring up a clock tower, a statue that people go, oh, I know where that is. If I was setting a story in Barcelona, right, I would say, like, what would I would probably bring up something that people would recognize, or I might, you know, talk about the metro system. I always put something in there so that people from the area feel like, oh, I'm home a bit, right? And so I try to do that when I write. Pues sí, yo creo que a la hora de elegir el marco, el escenario para las novelas, se elige una ciudad concreta por diversos motivos. En el caso de Los tambores del Dios Negro, pues la ciudad de Nueva Orleans es un lugar que yo conocía. También viví en Texas durante un tiempo, que está bastante cerca. También, por otro lado, son historias que tienen muchísima historia, que es relativamente fácil de encontrar, sobre eso que decía, sobre qué parte de la ambientación es real. Por ejemplo, si elijo una ciudad como El Cairo para otra de mis novelas, pues creo que para un escritor es interesante escribir sobre ciudades en las que hay mucha información, está muy disponible, no hay que matarse a investigar para encontrarla. En ese sentido implica menos documentación. Que si se elige una ciudad más pequeña sobre la que a lo mejor cueste más documentarse. Por ejemplo, en el caso de Ringshot, que está ambientada en una ciudad más pequeña, pues bueno, pues ahí, gracias a Google Maps, pues uno puede recorrer las calles, incluso ahí, haciendo un poco de documentación, puede acceder a mapas más antiguos de la ciudad, pero creo que es importante, a la hora de retratar una ciudad real, encontrar una serie de elementos que sean reconocibles dentro de lo que puede ser un mundo por lo demás fantástico. En el caso de Nueva Orleans, por ejemplo, yo sabía que si hablaba de una torre del reloj concreta, de una estatua, la gente diría, ah, ya sé dónde es, reconozco esto. Me imagino que si escribiera una ciudad, una historia ambientada en Barcelona, pues seguramente a lo mejor hablaría del sistema de metro o algo para que la gente que conoce bien la ciudad o que es de allí diga, sí, reconozco este sitio, estoy como en casa. Y ahora vamos a hablar de la protagonista de Los tambores del Dios Negro, que es Trepadora, que es una joven de 13 años que, bueno, sobrevive robando y, bueno, sobrevive básicamente. Me ha gustado mucho que, pese a su juventud, es una chica independiente y capaz de valerse por sí misma sin ayuda de nadie y muy consciente de la realidad en la que vive. ¿Cómo fue el proceso de creación de Trepadora, de un personaje tan joven, desde tu perspectiva? Yes, you know, in creating, her name is Jacqueline for the Black God's Drums. She kind of appeared in my head fully formed. I knew she was going to be a character who has to fend for herself, who is basically I knew that she wasn't going to have parents. And, you know, that's what writers do. They get rid of the parents in stories because parents are not going to let you go out and do what you want. So you have to get rid of the parents. That's why parents often, parents meet with an accident, or, the parents are off somewhere. This is what would you do if the parents would say, come home? You can't go out on that adventure. And then that would be it. So I knew that I needed to have her parents gone. And so as I started writing the story, it started writing itself. And I started, and as I understood that, I also knew that she had to be, as you said, this person who was independent and able to fend for herself at 13. And then I started imagining what it would be like for, you know, I was thinking about myself at 13 if I didn't have my parents and everyone around me and I had to fend for myself and I didn't have a home. Then I started wondering what would it be like for a 13-year-old girl? What would it be like for a 13-year-old girl in the 19th century? And I tried to bring all of that into her character, to bring it into her personality. Where you realize that as you read, she has an exterior that she has to put out to the world to survive. And then she has her inner self, which she keeps to herself, right? And so I tried to, you know, really try to get that across on the page. Pues sí, el nombre real del personaje es Jacqueline y es un personaje que realmente apareció en mi cabeza totalmente formado. Como tú has dicho, es un personaje que se las tiene que apañar sola, que no tiene padres, que esto es algo que hacemos mucho los escritores, el liquidar a los padres, porque si no, ¿qué hacen los padres? Pues te dicen que te quedes en casa y no te vayas por ahí. Entonces, por eso los padres suelen morir en trágicos accidentes o están
lejos, en algún sitio, porque si no, ¿qué harían los padres? Pues le dirían, vente a casa y se acabó la aventura. Entonces esto no me venía muy bien. A la hora, pues fue una cuestión de empezar a escribir y luego ya la historia empezó a avanzar sola y como tú has dicho, pues tenía muy claro que era un personaje muy independiente, que se las arregla sola con 13 años, ¿no? Entonces, sin sus padres, sin una casa a la que volver. Entonces, y además yo tuve que empezar a pensar ¿qué haría yo a los 13 años con todas estas circunstancias? Siendo una niña y además en el siglo XIX, ¿no? Y entonces todo esto fue convergiendo pues en el personaje y en su personalidad. Pero por otro lado, el libro deja muy claro que ella tiene una fachada que muestra al mundo y que por otro lado tiene toda una personalidad, un personaje interior que se guarda para sí. Y bueno, hablando también de lo que esconde en su interior Jacqueline, que trepadora, que es algo también una cosa distintiva de la novela, ¿no? Es que te basas en el panteón yoruba para crear la magia, ¿no? ¿Cómo decidiste qué dioses se adaptan mejor a la historia que querías contar? Porque hay unos cuantos donde escoger. Right. The question about the Yoruba gods in Ifa faith, and there are quite a lot. Like some villages can have dozens. Some, there are a lot of gods to choose from, and really, I chose the ones that were popular. Well, it's something when you're writing, right? You can always go for something obscure because you're trying to impart something to the audience. Maybe you want them to learn, but then I'm always thinking, well, what does my audience know? And for people who are even somewhat familiar with the Yoruba gods, they probably know Shango, they know Oya, they know Oshun, and they were popular. And I knew that audiences reading this would be able to relate to them. And, they're cool gods. And so I think I knew immediately that I want to use Oya, that it would be perfect with storms and everything else. And so, yeah, that's kind of how I went about choosing them, that they were popular to me. And I also knew that my audience would be able to understand them. Pues sí, efectivamente, el panteón de dioses yoruba, hay muchísimos, hay pueblos que tienen docenas. En ese sentido, como escritor, yo creo que mi criterio fue elegir un poco los más populares. Creo que cuando escribes te tienes que preguntar, a veces existe la tentación de hacer que las cosas sean un poco más crípticas, pues porque quieres enseñar algo al lector, quieres que aprendan algo, pero en mi caso me tuve que empezar a plantear, partir del punto de partida de qué saben mis lectores. Entonces, incluso aquellos que estaban algo familiarizados con el panteón yoruba, pues había dioses que claramente eran muy conocidos, como Shango, como Oya, como Oshun, que son de los más conocidos y entonces me pareció que serían mucho más reconocibles para los lectores y por lo tanto como mucho más fácil identificarse con la historia, además de que molan mucho. Pero bueno, enseguida decidí meter a la diosa Oya porque esto de las tormentas me pareció que me funcionaba muy bien y básicamente fue un poco el criterio que seguí, ¿no? El pensar qué era popular, qué conocía yo y qué conocerían los lectores. Just a quick follow-up. So in Yoruba, I suppose somebody like Oya or Shun or Shango would be like Thor, Odin, or Freya, right? They would be like Zeus, Hera. Like if I was writing the story, if I was, I wouldn't pick the most obscure Norse god nobody's heard of, the god of feet or something, or a Greek god of bowls and who, so I think it was just a follow-up. It was kind of the same thing. I picked the gods that I thought most people would know because in the pantheon, even though there are hundreds, like in all of these religions, those were the most popular. And just a word for writers, don't make it hard on yourself. Y añado que de la misma manera que elegía dioses como Oya, Oshun o Shango, sería como si entre los dioses nórdicos hubiera elegido pues a Thor, a Odín, a Freya o a Zeus, a Hera. Es decir, que no me busqué ahí al dios nórdico más recóndito, el dios de los pies o yo qué sé, el dios griego de vete a saber qué cosa. Sencillamente me limité a pensar en cuáles serían más conocidos para la gente y es un consejo que os doy a los escritores, no os compliquéis la vida. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de Ring Shout. Para empezar, me gustaría destacar, empezar el libro por el principio. La primera escena me parece que es muy buena, ¿no? Para asentar las bases de la novela, ¿no? En la que vemos a Maris Sadi y Chef en la azotea, ¿no? Que están hablando, pero luego además también aparecen ya los Ku Klux, ¿no? ¿Por qué decides empezar así la historia con una escena de este tipo? ¿Te gusta dejar las cosas claras desde buen principio? Yeah, I probably watched too many movies. And
I mean, the setting of the way Ring Shot starts to me starts like a movie, like I'm watching a Scorsese movie or something where there are people talking before the adventure hits. And I did want to purposely just have this meaningless conversation in the beginning where what's the point of this conversation? But it was a great way to introduce you to the characters. And then I wanted to hit people with all of a sudden out of nowhere, oh, there's the clan. Oh, there are clan monsters, right? I wanted each thing to people to hit in this first chapter. So I wanted them to come across each one like, huh, what's going on here? And then by the time it gets to the monsters, I'm hoping I have them fully in where they're like, I want somebody to explain why they're eating a dead dog. And that's basically what I did. I thought just the conversation would just be a great way to introduce all of the characters. So I didn't have to do it later on, right? So I could really move on with the story because you had some idea of who these characters were from the beginning. Yeah. Pues sí, yo creo que es que he visto demasiadas películas. De hecho, para mí el principio de Ring Shout es un poco el principio de una peli de Scorsese, ¿no? Que están los personajes ahí hablando un poco sin ton ni son y de repente, zas, empieza la aventura. Y de hecho empiezo con una conversación un poco trivial, un poco que creo que incluso es legítimo preguntarse, ¿pero esta conversación de qué va? Y luego, pero que sirve muy bien, creo, para presentar a los personajes y luego, pues de la nada decimos, aparece el Ku Klux Klan. ¡Uy, que son monstruos! Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, yo espero, o mi intención era que para el momento en el que se revela la presencia de los monstruos, la gente ya esté tan metida dentro de la historia que no se pare a cuestionar, bueno, pero ¿por qué se están comiendo un perro muerto? Creo que, por otro lado, esta conversación del principio sirve muy bien para presentar a los personajes y me ahorraba tener que hacerlo más tarde, ¿no? O sea, me pareció que era una buena forma de plantearlo todo. Sí, no, de hecho, la escena en que se comen el perro es un poquito turbia. Y sí, bueno, menos a mí sí me hizo preguntarme por qué se estaban comiendo a un pobre perro, que bueno, ya estaba muerto de antes, pero bueno, no lo había matado a nadie. También, antes te he preguntado en qué te basas en la realidad para la creación de las ciudades. Ahora me gustaría preguntarte cuánto decides introducir de historia real en tus historias y cuánto es ficción, ¿no? Porque, por ejemplo, el Ku Klux Klan es algo real, lamentablemente. Yeah, I mean, you know, every novel is different. And for instance, I think a lot of my novels that have been published so far have been very historically based. So it's based on a certain time period, it's based on a certain place. Some people might be surprised by the next novel that's going to be printed here because it's a complete fantasy world. You can't go find it on a map. It's very different. But for the ones when I am dealing with human history and talking about history, I think, you know, I'm a historian by trade. That is my occupation. And so I always have to make certain that when I'm telling the story, that I remember I'm telling a story first and foremost, and I don't fall into wanting to teach you history, right? At the end of the day, while I do think it's important to put in little pieces of history, I hope that this leads readers to want to know more and to go off and open up Wikipedia or Google and try to figure out some more of the history. That's great, but my main thing is to tell this story. And so I try to keep that in mind, that I'm trying to tell you this interesting, fantastic tale, and the history is there to help me do that, right? But I'm not trying to impart history directly. If I do, great, because I'm a historian, I'm always ready to teach. But yeah, that's how that's how I try to make sure that the history doesn't overpower the narrative and the story I'm trying to tell. Pues la verdad es que con cada una de mis novelas es distinta. Es cierto que muchas de ellas están basadas en periodos históricos concretos, en lugares concretos, en épocas concretas, pero vais a flipar con el próximo libro que se va a publicar aquí, porque ahí sí que es todo un mundo totalmente de fantasía, no lo busquéis en ningún mapa. Pero en cualquier caso, yo creo que cuando se lee una novela histórica se tiene que ver ahí que hay un trabajo en la realidad, que a la hora de hablar de esa historia, sin embargo, no se pretende impartir una lección de historia, ¿no? Yo no tengo intención de enseñar historia con mis novelas. Creo que es importante dejar ahí miguitas de historia a lo largo de la novela para que a lo mejor luego el lector quiera saber más y le apetezca buscar en la Wikipedia o en Google, pero dijéramos que mi objetivo principal es contar un relato, ¿no? Narrar. Y tengo que tener muy presente siempre que lo más importante es
pues atenerse a ese relato, que evidentemente la historia y la ambientación histórica me ayuda, pero yo no tengo intención de enseñar historia. ¿Que lo consigo? Fenomenal, pero para mí es importante no permitir que la historia con mayúsculas se coma al relato. También otra de las cosas que me han gustado de Ring Shout es el arma que tiene Marise, ¿no? Esa espada que aparece de la nada. ¿Podrías explicarnos un poquito de dónde surge la idea de esa espada, ¿no? Y también explicar, bueno, cómo se conecta con el dolor del pasado y demás. The sword. I love any story with a magic weapon or any magic object. I think that's why I like Token, the ring, or something of the sword. Anybody reads enough fantasy or you play Dungeons and Dragons, you know, a good magic weapon, especially a sentient weapon, a weapon that is alive and will do its own thing. Those are the best stories. And so I think I've probably been influenced by, I don't know how many magic weapons. This is not the first time I've written about a magic weapon. I have a short story called The Things My Mother Left Me. And in that one, I have a magic spear that comes and goes when it feels like. And I love a weapon that just comes and goes when I feel like it. Like if you went home and all your furniture was just gone and it showed up when it felt like it. And that's how the sword is, right? And so she has this sword. It's based on this actual ceremonial sword from West Africa, this leaf blade sword people may have seen before. And when she calls it up, it comes at will, but it's also very much tied to issues of slavery and the slave trade. And it's tied to these West African kings and rulers who themselves engaged in the slave trade. And it's kind of like the sword is sort of their punishment for doing so. And so she pulls on their power as well as the power of all of these enslaved people. And it was just this way where I like objects that also are bound to spirits and beings. And it was a way for me, it was a device in many ways. Through this sword, I was able to impart a little bit of history, right? That little secret bit while I was doing so. And in the end, by the way, you learn there's a second sword that has to do with Europeans who engaged in the slave trade. But I haven't said where that sword is. Pues es que a mí me encantan las espadas mágicas, me encantan las armas mágicas, los objetos mágicos en general, ¿no? Tenemos Tolkien y el anillo, y si habéis jugado a Dragones y Mazmorras, pues sabréis que no hay nada mejor que un arma que además está viva y piensa y hace lo que le da la gana. Es que es lo mejor. No es la primera vez que escribo sobre un objeto mágico. Tengo un relato titulado Things My Mother Left Me, cosas que me dejó mi madre, que habla de una esfera mágica que va y viene a placer. Claro, imagínate que llegas a tu casa y los muebles se han ido y vuelven cuando les da por ahí. Entonces, pues esta espada funciona igual. Está basada en una espada ceremonial africana de África Occidental, que tiene, igual la habréis visto, tiene como una hoja en forma de hoja. Y ahí esta idea está conectada un poco con la esclavitud y con la gente esclavizada y está, digamos, embebida de las almas también de los reyes y gobernantes de África Occidental que participaron del comercio de esclavos. Fue un poco su castigo. Entonces, Marise extrae su poder de todas estas almas de la gente esclavizada, ¿no? Y tiene toda esta fuerza espiritual. Y para mí también la espada es un artefacto narrativo que me permitía incorporar todos estos elementos históricos al relato y luego al final de todo acabamos descubriendo que hay una segunda espada relacionada con los europeos que participaron en el comercio de esclavos, pero ahí se verá dónde está. Bueno, esa pregunta para una posible continuación me la guardo para después. Ahora te quería preguntar un poco sobre la elaboración de estas dos novelas, ¿no? En tus novelas podemos ver que hablas de crítica social y también de política, ¿no? Quería preguntarte qué surge primero en tu cabeza. ¿Piensas la historia y luego introduces estos elementos? ¿O piensas, quiero hablar sobre este tema y luego desarrollas la historia a partir de ahí? Yeah, I mean, trying to remember how you came up with a story is always... You're always inventing it as you come along because no one can actually, it's hard to remember what exactly gave you the spark. For some of my stories, I see the characters, right? I think for Ring Shout, I saw Maurice with the sword. I knew she was going to be the main character immediately before I had a fully fledged story about it. However, the larger issue of the Ku Klux Klan as monsters
was something that I'd known about. It comes from these interviews with ex-slaves that were done in the early 20th century in the United States in the 1920s and 30s. And that's where I first read about that. And I read about that 10 years before I wrote the book. I knew that idea was something I wanted to do. I just didn't know what to do with it. All I can say is that at some point when I thought up Maurice, I knew I wanted to connect her to that idea, but I still had no story. And then somewhere between that two, the story started forming. Right? And so I didn't know what politically I wanted to say. I didn't know what the great themes were. I just know I had these two elements, right? And I think it actually came up as I started thinking more about the story, what the plot was going to be, and what I intended to say eventually showed up. But I don't know that I know going in for stories that all stories have politics in them, as I say. I don't think I knew going in exactly what I wanted to say about it. I simply had the elements, right? Then I have another story like called The Secret Lives of the 9 Negro Teeth of George Washington. And that was it's a short story. I knew that George Washington, father of the country of the United States, at one time literally physically owned the teeth of enslaved people, which he may or may not have used for his own dentures. So a story like that, well, I knew it was going to be political from the jump, right? How I was going to do something with that was the question, but I knew going into that, oh yeah, this one's going to be political. And so, it depends from story to story. It can be different. Sí, la verdad es que a veces al pensar en cómo surge una historia, creo que se me hace difícil realmente ver el momento en el que surge esa chispa. En mi caso, muchas veces es el personaje el que surge primero. En el caso de Ring Shout se apareció Maris en mi cabeza y la espada, pero realmente no tuve muy claro hasta más tarde esta idea de que el Ku Klux Klan iban a salir como monstruos. Esta idea en realidad era algo que yo ya tenía de antes en la cabeza, porque leí unas entrevistas que se hicieron a exesclavos a principios del siglo XX, en los años 20 y 30, en los que surge esta idea. Y esto lo leí como 10 años antes de escribir Ring Shout. Y era algo que sabía que me interesaba muchísimo, pero era un poco pensar, ¿qué hago ahora con esto, no? Y entonces se me ocurrió conectar a Maris con esta otra idea, pero la cuestión era cómo hacerlo, y un poco entre estos dos elementos, en el espacio que había entre medio, empecé a desarrollar la historia. La cuestión es que tampoco tenía muy claro cuál iba a ser el posicionamiento político, cuáles iban a ser los grandes temas de la historia, ¿no? Tenía un poco estos elementos y le fui dando vueltas y poco a poco fui desarrollando la trama, ¿no? Hasta que al final lo que yo pretendía decir con la historia fue surgiendo. También añado que todos los relatos son políticos, esto para empezar, pero no siempre tengo claro qué voy a decir con una historia. Me pasó con un relato que escribí que se llama Los 8 dientes de negro de George Washington, que surgió pues a través de que yo me enteré de que George Washington poseía físicamente dientes de esclavos que posiblemente utilizó para hacer sus dentaduras postizas. Y claro, cuando fui a escribir eso dije, hombre, esto va a ser político sí o sí. Pero no siempre me pasa, depende muchísimo de la historia. Y en relación a la política, el otro día del sábado comentabas que, bueno, todas las novelas son políticas, ¿no? Incluso las escapistas, porque realmente estás intentando escapar de algo, ¿no? ¿De qué estás escapando? ¿Crees que tus novelas podrían leerse sin o sea, darle una primera lectura sin tener en cuenta la política, o crees que bueno, o sea, tiene varias capas de lectura, o la política es sí o sí? I mean, again, it depends on the story, right? I think you can watch Star Wars and pretend there's no politics in it, even though they're fighting space Nazis. Right? You can pretend, but it gets harder and harder, especially with the prequels, where the prequels are literally, how does a republic become a fascist regime, right? So I think that in any story you approach, you can try to get away from the politics, but I think the politics is always there on the spectrum. Certainly in a story like Ring Shout, it's very evidently there. I think in certain ways, the Black God's Drums, perhaps a little less, but also. But then I have books coming out that they're going to show later, like The Dead Cattail Assassins, which is coming out, which is one thing, it's set on a completely different world, and it doesn't have our baggage and our history. And so
I've invited people to try to read that as best as they can without thinking political. It is an escapist almost story. But you can't help making political things. So in the story, spoiler alert, the bad guy's rich. I've done something political, right? And there are other little things I do in there. So again, I think it's on a scale where some stories can be very political. You can't get away reading it without politics. And I think there are others that are in between and along that spectrum where if someone wants to read the Dead Cat Tales and not think overtly about politics, you can. But there's still going to be political elements in there, even down to the book cover, right? Has elements of politics. I hope I didn't say too much. A ver, depende. Uno puede ver la Guerra de las Galaxias, intentar fingir que no es una historia política, aunque están luchando contra nazis del espacio. Sobre todo, y realmente soslayar la política en la Guerra de las Galaxias se vuelve más y más difícil pues con las precuelas, donde, que tratan literalmente de cómo una república se convierte en un estado fascista. Pero, aunque no se puede huir de la política, es evidente que en un relato hay un espectro político muy amplio que este puede ocupar. Creo que en Ring Shout eso es mucho más evidente, mientras que quizá en Los tambores del dios negro sea un poco más moderado, y luego en esta novela que veréis más tarde, en Los asesinos de la cola del gato sin vida, pues realmente es una novela ambientada en un mundo totalmente diferente, que no tiene la mochila, no tiene la historia del nuestro, y es una lectura casi escapista. Yo he invitado a la gente a leerla sin ningún tipo de preconcepción política. Sin embargo, yo creo que la política es algo de lo que no se puede escapar, y entonces pues en esta novela el asesino es rico, uy mira, ahí va una cosita política, toma. Entonces, y hay algunos elementos más, pero yo creo que podemos ver la política y los relatos como una especie de escala. Los hay que son muy políticos, mientras que otros ocupan una posición más intermedia en el espectro. Una novela como Los asesinos de la cola del gato sin vida, pues tic diem bé. Sí. That is a mouthful, that name. Se puede leer como desprovisto de una perspectiva política, pero hay elementos políticos. También en tus novelas, siempre por muy oscura que sea, siempre al final hay esa chispa de esperanza, ¿no? ¿Crees que es un mensaje que lanzas de que la esperanza es lo último que se pierde? Certainly, right? Pandora's box, right? The thing that comes out at the end is hope, right? Because you've let loose all these things. And so certainly I don't ever want to, I mean, there are some stories when you finish reading them, you need to have a stiff drink because they've completely depressed you. And I like some of those, but I don't tend to write like that. I try to give people hope in the end. That defeating the Dark Lord is a thing you can do, right? And so my stories tend to have some form of hope in them, even if it's realistic, right? In Ring Shout, she learns she has not defeated the evil. She just gets to keep on fighting, right? And so, you know, I may make it a little more complex, but yeah, I like to give hope. I also like to do humor. I like to show that people live their lives. So Maurice and company are living with a lot of things going on around them. They're fighting monsters, they're fighting racism, but they also like to go dancing on the weekends. They have sex, they do all these other things because that's what people do, right? Even in the middle of the worst situations, people still get together and eat food and talk and drink and try to find ways to live lives, and so that whatever they're fighting for is worth it, right? And so I always imbue bits of humor in my stories that way. And also, sometimes if it's really heavy and dark, a little humor can help, right? Move the story along so that you remember these are still human beings living through all of this. Sí, desde luego que es un mensaje que quiero transmitir. Al fin y al cabo, lo último que salió de la caja de Pandora fue la esperanza. Yo sé que hay relatos que los terminas de leer y necesitas ponerte un whiskazo porque te deprimen. Y me gustan algunas de esas historias, pero no son las que a mí me gusta escribir. Yo quiero mostrar que se puede derrotar al Señor Oscuro, ¿no? Al final, aunque a mí siempre me gusta, pues eso,
dejar la esperanza al final, aunque a veces sea una esperanza relativa, ¿no? Al final de Ring Shout, la protagonista descubre que no ha derrotado al mal, pero que puede seguir luchando. Y creo que en ese sentido, a veces esa esperanza puede ser compleja, pero sí, para mí es muy importante, igual que el humor, ¿no? Al fin y al cabo, en Ring Shout, Maris y sus amigas pues luchan contra monstruos y les están pasando movidas, pero se van a bailar, tienen relaciones sexuales, se lo pasan bien, pues lo que hace la gente, ¿no? Al final, a la gente nos gusta juntarnos, nos gusta comer, nos gusta hablar, nos gusta bailar, nos gusta vivir, ¿no? Todas aquellas cosas por las que luchar merece la pena. También creo que esos fragmentos de humor en los momentos más oscuros pueden hacer avanzar la historia, ¿no? Nos recuerdan que todos son humanos que se están enfrentando a esto. Vale, ya como última pregunta, luego te dejo que el público te avasalla preguntas. Bueno, te lo he dicho antes, las continuaciones, ¿no? Creo que Ring Shout sí que tiene un relato que sirve a modo de precuela sobre los Doctores de la Noche. Y el otro día comentaste que Los Tambores del Dios Negro tienes un relato escrito de Anne-Marie también a modo de precuela. ¿Pero te has planteado continuar estas historias? Yes. ¿Podrías contarnos más? I need time to write. But yeah, I think let's not do Ring Shout. That might be a little more complicated. You may see other stories. You may hear this in Spain. You guys are the only one who knows. You may see other stories come out, and you may notice they may not be exactly set in the world of Ring Shout. They might not have the same characters, but there may be little hints in there that, oh, did you just mention the sword? Did you just mention aunties? So it could be that I'm building a wider, weird world where different things may happen, and you may realize, oh, this is connected to stuff I learned in Ring Shout. And who knows? One day they might all meet. Anyway, for the Black God's Drums, I may have said this before, what you're talking about, but when I first started writing the story, this world actually, the main character of this world was supposed to be the ship captain, Anne-Marie. This was supposed to be her story. It was supposed to follow her like a Voyages of Sinbad, sailing on her airship and having all of these adventures. It just so happened the first story I published in this world has to do with a young girl named Jacqueline who meets her. I have therefore thought of returning to this world, to expanding more on Anne-Marie as well as Jacqueline. But again, time. Pues sí, pero lo que pasa es que necesito tiempo para escribir. El caso de Ring Shout es más complicado, pero yo solo diré que a lo mejor veis otros libros que no están ambientados en el mundo de Ring Shout, pero hay una serie de pistas en plan, ay, han hablado de una espada. Tías ha dicho que os pueden dar a entender que hay una especie de mundo expandido en el que pasan cosas y a lo mejor pues que os recordarán a cosas que aprendisteis en Ring Shout y quién sabe, igual estos mundos se acaban encontrando. Pero en el caso de Los Tambores del Dios Negro, la verdad es que esto partió de cuando yo empecé a escribir, la protagonista iba a ser Anne-Marie, la capitana del dirigible. Y iba a ser un poco una historia a los viajes de Sinbad, en el que ella va ahí navegando por el mundo. Y lo que pasó es que acabé escribiendo pues, una de estas aventuras centrada en esta niña llamada Jacqueline, pero sí que siendo la tentación de volver a este mundo y de expandirlo un poco más. Sí, mientras sigo hablando de Anne-Marie y de Jacqueline. Vale, ahora sí, dejo de acapararlo y os lo dejo a vosotros, así que si alguien tiene alguna pregunta que hacer, que levante la mano. Nadie tiene preguntas para hacer a Djèlí, aprovechar que la tenéis aquí, ¿eh? Si no me lo quedo yo un rato más. Hello. First of all, so you're telling us you're going to create the jelly bears. Is that happening? A jelly bears? Yeah, Is that what's happening? A full Jellyverse. Who Amazing. knows? That may happen. People have often asked, do I write any of these books in the same universe? Not yet. So I can't say that, Maurice is going to meet
creeper. People want that. Or Maurice meets Fatma. I've so many people want Maurice to meet Fatma from A Dead Gin in Cairo. So that would be too much. Like if Sadie and City met, no, that would be too much altogether. But I will say that for the next book, so you have to say it, The Dead Cattail Assassins. There are already 3 short stories that I've written that are set in that same world. Wow, amazing. And I won't tell you which short stories those are. Okay. So we need to read them all. They're already published. So. Oh, okay. I had another question. How do you go from being a history scholar to a writer? Like, what's the moment you decide I need to write these things? I think I wanted to be a writer before I wanted to be a historian. I think I was working on that before, and I did a lot of it while I was going through school, going through university. I worked a lot on writing. It was my escape. When I finished reading, I would go write. And I've just been fortunate enough to be able to do both. La primera pregunta sobre el Djèlí-verso, pues quién sabe. Muchas veces me preguntan si mis novelas publicadas tienen lugar en el mismo universo y no. Yo sé que la gente tiene muchas ganas de que Maurice se encuentre con Trepadora o con Fatma del Cairo, pero yo creo que esto sería demasiado, ¿no? Como si Sadie se encontrara con Sadie. Pero en mi siguiente novela, no en Los asesinos de la cola del gato sin vida, hay 3 relatos cortos que están ambientados en este mundo, pero no diré cuáles son. Y la segunda pregunta sobre cómo un historiador se convierte en novelista, pues yo es que creo que siempre quise ser escritor antes que historiador y de hecho durante pues, toda mi formación en el colegio, en el instituto, en la universidad, me dediqué a escribir, escribía mucho, era mi forma de escapismo y tengo la suerte de poder hacer ambas cosas. ¿Alguna pregunta más? A bit of a general question. You mentioned wanting to separate your historian and your writer personas. But I'm curious about the other side. I don't write, but I do teach. And I know that teaching takes a lot of storytelling. So I'm curious, what have you taken from your writer job into your teaching? What have you taken from your teaching into your writing? Very good question. So certainly from my academic world to my writing has been the easier flow. As I do this when I talk workshops, I say all writers of speculative fiction, all writers period, but let's just say all writers of genre speculative fiction pull on history, whether you're George R. Martin using the War of the Roses to create Game of Thrones, or you're Frank Herbert looking at the Middle East and issues of religion to talk in the far-flung future and talk about giant worms and spice in Dune. We all pull on human history because we don't have any other history. The dolphins haven't told us their history yet. The aliens haven't come to give us their history. So we only have human history. And so my stories all pull. Even the one Dead Cattail Assassins, I'm sorry. Even something like that is pulling on elements of human history, even if it's not as easily evident as, say, Ring Shout or the Black God's Drums. The other way has been more difficult, and that has to do with the way academia, it has to do with the way you're taught to teach, that you're taught to write in academia. It's supposed to be very different from that world. And so I don't know that I've taken a lot from my creative world into that world. I don't teach my own stories, but I am happy to hear that some teachers do teach my stories. But you know, the most I'll do is if I'm teaching on World War I, I'll show a clip from Lord of the Rings. I do things of that nature, but I haven't yet found a way. And maybe I will find a way to bridge the two in that way so that the creative world helps me inform my teaching world, at least not through my writings. Yeah. La pregunta sobre si su carrera como escritor, cómo la ha trasladado a su faceta académica.
Pues es una muy buena pregunta, porque creo que en ese sentido el tránsito del mundo académico al de escritor ha sido mucho más fácil, mucho más fluido. Al final, cuando doy talleres de escritura, siempre digo que todos los escritores de género, de ficción especulativa, bueno, en realidad todos los escritores en general, pero centrémonos en los que escriben fantástico, se basan en cierto modo en la historia que conocemos, ya sea George R.R. Martin inspirándose en La Guerra de las Rosas para escribir Juego de Tronos, o en Frank Herbert escribiendo, pues inspirándose en las culturas de Oriente Medio para crear un futuro distante lleno de gusanos enormes y especia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, todos en cierto modo estamos influidos por la historia humana, porque no tenemos otra. Los delfines no nos han contado la suya, aún no han venido los alienígenas a compartir su historia, y por lo tanto creo que es inevitable que los elementos o que lo que conocemos de la historia humana se cuele en nuestros relatos. En mi caso, yo tengo relatos que son más evidentemente históricos, véase Ring Shout o Los tambores del dios negro, pero yo creo que en Los asesinos de la cola del gato muerto también hay esa influencia, aunque no sea tan visible. Sin embargo, diría que al revés es más difícil, porque la academia o la forma en la que se nos enseña a enseñar o a escribir de forma académica no da lugar a este tipo de cosas. Entonces yo creo que no he sacado tanto de mi faceta como escritor para trasladarla a la de historiador. Sí que es cierto que cuando enseño cosas como la Primera Guerra Mundial, pues a veces pongo fragmentos del Señor de los Anillos, pero por ahora no he ido mucho más allá. El sábado, en el 42, cuando estabais hablando de dragones y visualizábamos, ¿no?, todos los dragones como el simbolismo del mal representado, ¿no?, la obviedad a lo que luchar, yo solo iba pensando en mosquitos, o sea, en la realidad de la invisibilidad del mal, ¿no?, que el animal más peligroso del mundo es el mosquito. Y todos ahí mirando los dragones. Pero me di cuenta, ¿no?, de que creo que es un hilo que he encontrado en todos tus libros, que haces el mal muy palpable, muy visible, enorme. Entiendo que para poder lucharlo, ¿no? Y quería ver tu reflexión en eso. Yeah, by the way, I like that bit about mosquitoes. Yeah, mosquitoes. I'll take dragons over mosquitoes any day. Fight a dragon any day. You can ride a dragon. What can you do with a mosquito? So no, that's a good point. I think part of the thing, certainly in something like Ring Shout, was, and this is something that I think a lot of writers do, right? Sometimes the idea of evil is more than we can grasp. It is actually bigger than we can understand. And so what writers do is we make it tangible, make it a Death Star, right? We make it Ku Klux monsters and so forth. And what we're trying to do is, make this thing tangible so that we can understand it. But it's always symbolic of these larger issues and problems. If it was only so simple that we could defeat it, if it makes itself tangible and then we can fight it with a sword, it would make things a lot easier. But we speak in these symbolic terms because the real life monsters we face are, I guess, like mosquitoes. They're a bit, they might not be as small, but they're certainly a bit more invisible, less tangible, and a lot harder to stamp out. They're like hydras more than anything. Yes, but he got that one. Pues sí, y me ha gustado mucho esto que dices de los mosquitos. Yo, de hecho, preferiría 1000 veces enfrentarme a un dragón que a un mosquito, además de que a un mosquito no lo puedes cabalgar. Pero realmente lo que dices tiene muchísimo sentido. Creo que precisamente en Ring Shout, y esto es algo que hacemos muchos escritores, al final el mal como idea, como concepto, escapa hasta tal punto nuestra comprensión, es algo tan enorme que los escritores tendemos a convertirlo en algo tangible, ¿no? Y lo convertimos en una estrella de la muerte, lo convertimos en unos monstruos Ku Klux, porque al final lo que hacemos es expresar de forma simbólica un problema que es mucho mayor de lo que como humanos somos capaces de concebir o de lo que somos capaces de combatir, ¿no? Entonces, claro, ojalá fuera tan fácil combatir el mal como enfrentarse a un monstruo, como una espada, con una espada y derrotarlo, pero al final no es otra cosa que expresar en términos simbólicos problemas que en la vida real
quizá no sean pequeños como los mosquitos, pero sí son igual de invisibles y por complejos o por enormes son muy difíciles de aplastar, como una hidra en realidad. Creo que esa sería la metáfora más adecuada. Hola. Yo quería preguntarte por tu proceso de escritura. Vemos que son unos libros cortos, pero muy intensos. Y me gustaría, o sea, cuando has comentado el de los tambores del dios negro, que ibas a escribir sobre la capitana, al final escribes sobre la trepadora, tú cuando te sientas, ¿ya tienes la idea formada? Y claro, ¿y cuánto tardas en hacer toda la historia? ¿Y quién es tu peor crítico? Si tú, tu mujer, tu editor. Yes, my wife is one of my best critics. No, everyone is different, and so everybody's process is their own process. I'm trying to make this easier for you to write down. So it depends on if it's a short story, a long story as well. That can really change the mood of what I'm doing. So let's say a typical thing happens is I get an idea. The idea seems interesting. And then I sit with the idea for a long time. I'm washing dishes and thinking about the idea. I'm driving and thinking about the idea. I'm thinking about the idea, and then at some point, the idea now becomes something. Oh, I think this can be done. Some ideas never go anywhere. They just flit away. But this idea has stuck with me. I think it can be done. Then I start using. I don't have it here. The great feature on my phone, that note feature. I start using that, and I start jotting down notes. And to fast forward it, by the time I'm ready to write, if it's a short story, I have all those notes on my phone telling me the general idea of where the story is going from beginning to ending. If it is something longer, a novella, if it is a novel, I use, anybody feel familiar with Scrivener? I use Scrivener not to write in. I write in MS Word. I will die writing in MS Word, but I put the information into Scrivener. And that way I have everything from beginning to ending. And some people, they call it, are you a plotter or a pantser, right? They call it in the US. So I'm a plotter. I need everything outlined from beginning to end. Now, when I start writing, anything can happen. Whole new characters might show up. In Ring Shout, Sadie showed up. She was not first part of the story, right? But she showed up as I was writing right there in the first chapter. Sometimes whole chapters or things get cut, right? At the end of the day, as much as I create an outline, the story is going to start writing itself as I start going through it. And then I'll listen to my editors, my publisher, my wife, and so forth. She'll be like, yeah, I don't like how you wrote this woman, or something's off here. And then I add something else in. But it's a constant process. And then there's research, of course, right? Which is its own process. And that's just, I have 100 Google tabs open. That's research. Yeah. Pues sí, mi mujer es mi mejor crítico, pero creo que todo el mundo, esto es un proceso distinto, cada uno tiene el suyo, y en mi caso también depende mucho de si lo que tengo que escribir es un relato corto, una novela corta, una novela más larga, ¿no? Y eso cambia bastante, digamos, el estado de ánimo, mi presencia de ánimo. Pero típicamente lo que suele suceder es que se me ocurre una idea, y entonces esa idea me la quedo un tiempo, estoy fregando los platos dándole vueltas, cuando voy en coche le doy más vueltas, la tengo en la cabeza mucho tiempo y llega un momento, hay muchas que se pierden por el camino, pero llega un momento que digo, vale, con esto se puede hacer algo. Y entonces yo tengo esta aplicación estupenda de notas en el teléfono y ahí empiezo a apuntar todo lo que se me ocurra. Entonces, pues hacemos un fast forward y para cuando estoy preparado para escribir, si se trata de un relato corto, normalmente en las notas del teléfono ya tengo todo bastante planificado de principio a fin. Si se trata de algo más largo, no sé si conocéis el programa Scrivener, yo no lo uso para escribir, yo escribo en Word y así moriré, pero en Scrivener tengo puesta toda la información. Y ahí, pues, me siento a escribir. Hay esta típica cosa que preguntan a los escritores de si somos más escritor mapa o escritor brújula. En mi caso, yo soy escritor mapa. Yo lo tengo todo muy planificado. Sin embargo, cuando me pongo a escribir, ahí a veces me surgen personajes nuevos. Por ejemplo, en el caso de Ring Shout, Sadie apareció de la nada en el primer capítulo. Y a veces pues hay capítulos enteros que se pierden por el camino, cosas que se recortan. La historia llega a un momento que
va rodando sola, hasta que llega el punto también pues que mi editor, mi mujer, me van diciendo cosas, mi mujer, no me gusta cómo has escrito este personaje femenino, y ahí pues hago cambios, ¿no? Es un proceso, digamos, en constante movimiento, además del proceso de documentación, que es un proceso en sí mismo, ¿no? Yo tengo unas 100 pestañas abiertas en Google, pero bueno, esto vendría a ser el proceso. ¿Hay más preguntas? Bueno, pues si no hay más... Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, nada, agradeceros mucho a todos haber venido. Gracias a Fenderson por estar aquí con nosotros y a Marta por su interpretación maravillosa y a Cristian por moderar la mesa. Y aprovechando que tenemos hoy aquí al autor con nosotros... ¡Ay, Dios mío! Ya está. Se habrá de traer eso de aquí. Esto está yendo muy mal, lo de este anuncio hoy. Gracias, Marta. Problemas del directo. Esto no lo ha visto nadie antes de empezar, absolutamente. Bueno, nos hace muy contentos poder presentar la nueva novela que vamos a publicar en Obscura de Djèlí Clark, que es Los asesinos de la cola del gato sin vida. Os prometo que cuanto más lo decís, mejor suena. No es un trabalenguas para nada. Va a salir en mayo, con traducción de Raúl García Campos, como no podría ser de otra manera, y con una cubierta de David G. Vaquero, que os vamos a enseñar ahora mismo. Estábamos preparados por si había problemas técnicos. Y nada, tenemos muchísimas ganas de que podáis leerlo, y antes de terminar y de que Fenderson pueda firmaros algunos ejemplares, explícanos un poco de qué trata la novela y qué podrán esperar los lectores en este nuevo mundo que has creado. So, this is my latest novel, The Dead Cattail Assassins. The story is about an undead assassin named Aveen. In fact, I'll say the saying, the dead cattail assassins are not cats, nor do they have tails, but they are absolutely 100% dead. And the story is about one of these undead assassins by the name of Aveen, who's irreverent, has a lot to say, and she's very good at what she does, until one night she is given an impossible job on the night of the Festival of the Clockwork King. And we follow Aveen as she ends up trying to figure out how she's going to get out of this predicament. Best way to put it. So, yeah. Pues Los asesinos de la cola del gato sin vida es mi última novela y trata de una asesina no muerta que se llama Aveen. Bueno, un momento. Antes que nada, tengo que decir que los asesinos de la cola del gato sin vida ni son gatos ni tienen cola, pero están al 100% totalmente sin vida. Entonces tenemos a esta asesina sin vida, no muerta, Aveen, que es un personaje irreverente, con mucho que decir, se le da muy bien su trabajo, hasta que le asignan un trabajo imposible la noche del Festival del Rey Relojero, y la novela va de cómo va a conseguir salir de este atolladero. Y hasta aquí puedo leer. And one more thing, the way I describe this book, if I want to describe it really quickly, John Wick meets Dungeons and Dragons, and maybe a little bit of Arcane. Ooh. Y mi descripción del libro vendría a ser John Wick más Dragones y mazmorras y a lo mejor un poquitito de Arcane.
Vale, pues hasta aquí la charla. Gracias, Djèlí, por tu tiempo. También gracias a Gigamesh y a Obscura y a Maimes por publicarle. Y también gracias a los que habéis venido. Y hasta aquí, bueno, recordaros que Djèlí estará firmando los libros. Así, si le queréis preguntar más cosas, pues aquí lo tenéis. Gracias.